Tengan ustedes muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre la bomba cardíaca, es decir, los fundamentos en los cuales se sustenta la función de este aparato, ¿sí? Y de este órgano como una bomba que impulsa la sangre hacia los pulmones para ser oxigenada a partir del trabajo realizado por el ventrículo derecho. Ya veremos que actúa en forma o como si fuese un fuelle, ¿sí? Impulsando la sangre hacia este sistema de baja presión, mientras que el ventrículo izquierdo, actuando como si fuera un sistema de pistón, impulsa la sangre hacia el sistema circulatorio periférico para oxigenar los tejidos y llevar esta sangre desoxigenada nuevamente hacia las cavidades derechas para ser llevada otra vez a través de este sistema de circulación cerrado a los pulmones para ser oxigenada. Muy bien, para comenzar entonces, como hacemos habitualmente, empezaremos hablando sobre los temas que desarrollaremos en esta clase. Anteriormente ya hemos hablado un poco de ciclo cardíaco, pero haremos una revisión general principalmente para hacer una comparación con una nueva concepción de ciclo cardíaco en base a un concepto anátomo-funcional que es la constitución o, digamos, la descripción de la banda miocárdica ventricular. Hablaremos también sobre la dinámica de la función cardíaca, estableceremos algunos conceptos relacionados a trabajo cardíaco y hablaremos sobre el asa de presión-volumen como una forma también de integrar los conceptos que vamos a ir viendo de ciclo cardíaco, viendo particularmente la influencia de la precarga, la poscarga y la contractilidad sobre el volumen sistólico producido por la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo, y haremos una comparación también con lo que ocurre en el ventrículo derecho. Entonces, para comenzar, lo que vamos a ver ahora es las generalidades del ciclo cardíaco. Algunas particularidades ya vimos la semana pasada al ir relacionando todos los fenómenos mecánicos que van ocurriendo durante el ciclo de llenado y vaciado de los ventrículos con la parte eléctrica, ¿sí? O con lo que sería la traducción en el electrocardiograma de los distintos fenómenos mecánicos ocurridos en el corazón. Sin embargo, esto no es la única forma de estudiar el ciclo cardíaco y también justamente el rol del corazón como una bomba, sino que también podemos estudiar el fenómeno desde un punto de vista de la presurometría, es decir, revisando qué es lo que ocurre con las distintas presiones tanto en las aurículas como ventrículos izquierdos y derechos, y también lo podemos relacionar con los fenómenos mecánicos y los cambios de volumen en las distintas cavidades. Entonces, para hacer un breve repaso de lo que sería la visión clásica del ciclo cardíaco, vamos a iniciar en esta etapa, en el gráfico de lo que es la presurometría, hablando de lo que es el llenado de los ventrículos a partir de la apertura, ¿sí?, de las válvulas auriculoventriculares. Una vez que se abren las válvulas auriculoventriculares desde las cavidades derechas e izquierdas, van a llenarse de sangre, ¿sí?, los ventrículos a partir del aporte de sangre que va a llegar desde la aurícula de manera pasiva. Y esto se produce por las diferencias de presión generadas en la aurícula, ¿sí?, que cuando se llena aumenta su presión y vence la presión de las válvulas auriculoventriculares, lo que genera el paso de sangre hacia los ventrículos. ¿Por qué digo que es pasivo? Porque la última parte de la diástole ventricular en realidad tiene la participación de la contracción auricular, ¿sí?, que es este fenómeno que se observa en la presurometría en este punto, en el punto 4, donde en realidad se genera un aumento de presión por una contracción activa de las aurículas, y esto termina de completar el volumen de fin de diástole ventricular. A partir de ahí,
y eso lo podemos ejemplificar como se ve en esta gráfica, con un aumento de la presión tanto en la aurícula como en el ventrículo. Va a comenzar, luego del cierre de la válvula mitral, la contracción isovolumétrica. Es este sector pintado en amarillo en la gráfica, donde en realidad los ventrículos se empiezan a contraer y empiezan a aumentar la presión dentro de la cavidad hasta lograr alcanzar la presión en la aorta, ¿sí? Es decir, abrir la válvula aórtica, y a partir de allí comenzará el periodo de sístole ventricular con la eyección de la sangre hacia la aorta. Es por ello que primero hay un aumento de la presión dentro de la aorta y del ventrículo, para luego, cuando empieza a relajarse el ventrículo, empezar a disminuir hasta alcanzar el punto donde nuevamente la presión intraventricular se iguala con la presión en la válvula aórtica y ésta se cierra. En este punto, el ventrículo terminará de eyectar sangre hacia el sistema circulatorio sistémico a través de la aorta y comenzará la etapa de relajación isovolumétrica. Es esta etapa donde simplemente el ventrículo se está relajando con ambas válvulas cerradas, tanto la aórtica como la mitral. Cuando la presión dentro del ventrículo alcanza la presión de la válvula mitral, esta válvula se va a abrir y va nuevamente a comenzar la fase de llenado, ¿sí? o iniciar la fase diastólica ventricular, que recordemos que en esta visión clásica tiene una primera etapa que es pasiva, simplemente por diferencias de presión, donde el ventrículo se llena, ¿sí? hasta la etapa final de la diástole ventricular, donde sí la aurícula activamente aporta sangre a el llenado ventricular y por tanto al volumen de fin de diástole. Estas etapas que acabamos de ver en la charla anterior referida a electrocardiografía, habíamos visto que esta contracción auricular era representada en el electrocardiograma por la onda P, mientras que luego la contracción ventricular estaba representada en el electrocardiograma por las deflexiones QRS, ¿sí? Las correspondientes a la deflexión por la despolarización del tabique interventricular, la pared libre y después las regiones paraceptales. Y finalmente teníamos la onda T, en la cual teníamos la repolarización del ventrículo. Esas eran entonces las representaciones a nivel del electrocardiograma, y para completar podemos hablar también de los ruidos cardíacos, ¿sí? Los cuales se representan en realidad el cierre de las válvulas. Inicialmente el cierre de la válvula mitral o de las aurículas ventriculares es el ruido 1, ¿sí? o loop, y el ruido 2 es el cierre de la válvula aórtica o válvula sigmoideas, ¿sí? que es el ruido 2 correspondiente a lo que sería el DUP, ¿sí? Entonces el DUP de nuestros ruidos cardíacos normales se presentan siempre al cierre de las válvulas, ya sean las auriculoventriculares, el ruido 1, y las sigmoideas, el ruido 2. En cuanto a los cambios de volumen, bueno, lógicamente el aumento de volumen dentro del ventrículo estará representado durante la fase de diástole ventricular, ¿sí? que es lo representado en esta gráfica en celeste, ¿sí? que es lo que está ocurriendo en esta parte de la gráfica de este lado, ¿sí? el lado derecho, y lo que podemos observar es que el último aporte al volumen de fin de diástole, ¿sí? alrededor de unos 125-130 mililitros, lo hace la contracción auricular, mientras anteriormente se está produciendo por un fenómeno pasivo. Luego viene la fase de sístole ventricular, donde se eyecta un volumen de sangre que va a representar el volumen sistólico, ¿sí? La diferencia entre el volumen sistólico y el volumen de fin de diástole va a representar el volumen que queda
¿sí? De alrededor de 30 a 50 mililitros dentro de la cavidad cardíaca al producirse la sístole. Eso se denomina volumen de fin de sístole y es un volumen de sangre que siempre queda dentro del ventrículo en una función normal y que sirve como reserva frente a situaciones donde haya un aumento de la demanda. Entonces, esto sería toda la representación del ciclo cardíaco en la visión clásica, ¿sí? Y lo que vamos a ver a continuación es una nueva visión del ciclo cardíaco a partir de la concepción de lo que es la banda miocárdica. La banda miocárdica ventricular en realidad representa una descripción realizada por el médico Torrens Wasp, ¿sí? Que él decía que un conjunto de fibras musculares retorcidas sobre sí misma a modo de una cuerda lateralmente aplastada, que es lo que se representa en esta gráfica de aquí, en el punto E. Ambos ventrículos están formados por la misma banda ventricular continua que se va trenzando y girando sobre sí misma de forma helicoidal, ¿sí? Por eso que también se la llama banda miocárdica helicoidal, y que tiene un inicio y final en ambos troncos arteriales, ¿sí? Ya sea la arteria pulmonar o la arteria aórtica, ¿no? Esto es una nueva concepción que tiene una base principalmente descriptiva anatómica funcional, pero que con el paso de los años se ha ido juntando más evidencia y en la medida que van apareciendo nuevos estudios diagnósticos, empiezan a hacerse nuevas descripciones que apoyan esta nueva teoría y es por eso que es bueno conocer su existencia, porque plantea a los nuevos estudiantes de fisiología humana digamos, la propuesta de nuevos paradigmas, ¿sí? Fíjense que estamos en el año 2021 y todavía hay nuevos avances y nuevos descubrimientos respecto a lo que es la estructura anatómica del corazón, ¿sí? Y que explica un poco también de forma más clara, ¿sí? Cómo funciona nuestro órgano fundamental y trascendental para la vida. Esta banda miocárdica, ¿sí? Planteada por el doctor Terrence Wasp, entonces plantea que una nueva concepción donde la diferencia principal está en que dentro del ciclo cardíaco, en esta nueva concepción, la diástole no es un fenómeno pasivo, ¿sí? Este es el principal cambio propuesto por Wasp, sino que en realidad durante la sístole y la diástole hay una contracción del ventrículo, ¿sí? Y hay una pequeña fase de reposo que corresponde principalmente al aporte por la contracción auricular. Entonces, tanto sístole como diástole tendrían una participación activa del ventrículo generando una contracción, es decir, que habría actividad muscular durante todo el ciclo, salvo en el pequeño momento donde aporta sangre la contracción auricular. Entonces, si vemos la correspondencia entre la concepción clásica, que es la que acabamos de describir, y la nueva concepción, podemos ver que en la sístole, que anteriormente teníamos una contracción isovolumétrica, una eyección rápida y una eyección lenta, tendremos una fase de compresión y una fase de eyección directamente. Luego, durante el llenado o diástole, en este fenómeno activo de contracción, tendremos una descompresión ventricular y una etapa de succión, que es lo más novedoso propuesto por este investigador, que en realidad representan, fíjense, en la visión clásica, la fase de eyección lenta, el periodo de relajación isovolumétrica y la fase de llenado rápido. Luego vendría así una fase de reposo ventricular, donde en realidad el llenado del ventrículo estaría determinado por la contracción auricular y el aporte de sangre desde la aurícula, pero sobre el final de la etapa diastónica, ¿sí? Entonces, esta etapa de diastasis reemplazaría o ocuparía el periodo en la visión clásica de la diastasis
ventricular y el aporte de la contracción auricular. Entonces, este es el principal cambio propuesto por Torrent-Wasp, pero que está bueno ir conociendo novedades respecto a la descripción de la función cardíaca y también ver las particularidades, ¿sí? Esta nueva concepción del ciclo cardíaco lo que hace es proponer justamente una nueva mecánica que tenía alguna diferencia principalmente con la concepción antigua enfocada en lo que es la parte de la despolarización y cómo se conduce, ¿sí? Las diferencias de potencial a través del músculo cardíaco, y ahí es donde no queda del todo sustentada esta hipótesis, y es por ello que todavía se encuentra en fase de evidencia, ¿sí? O de recopilación de evidencia. El hecho de que esta banda esté constituida por múltiples segmentos contráctiles, ¿sí? Como están reflejados aquí, que lo vimos recién, y que se encuentran una a continuación del otro, por encima y por debajo, cada uno de ellos, supone que la dirección de la contracción dentro de este helicoide, ¿sí? Que está graficado en esta imagen de aquí abajo, para cada porción será variable a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Que los segmentos vecinos, sobre todo los que están en contracción, son los que sirven de punto de apoyo para los segmentos que inician la contracción. Es decir, que esta banda tendrá distintas etapas de contracción y no se contrae toda junta. Eso es la cuestión más importante. La disposición helicoidal de esta banda ya presupone movimientos de torsión con deslizamiento entre los dos helicoides sobre el eje longitudinal, que produce un efecto de tornillo y acercará y alejará del ápex la base ventricular, y esto es importante, es decir, el ápex del ventrículo se encuentra fijo durante todo el ciclo, y en realidad la torsión se genera con movimientos de la base, y eso es lo que generaría el llenado y el vaciado de los ventrículos. Así, la activación y contracción sucesiva de los segmentos derecho e izquierdo de esta lazada basal, ¿sí? Que sería la parte representada aquí en azul y violeta, reducirían transversalmente y fijarían la base del ventrículo, ¿sí? Eso es lo que se movilizaría, ¿sí? Entonces la contracción del segmento descendente de la lazada apical aproxima atornillando la base al ápex, ¿sí? Y esto reduce longitudinalmente la cavidad ventricular y empuja la sangre hacia la cámara de salida del ventrículo izquierdo. Es decir que inicialmente las gráficas serían como se ejemplifica en esta publicación de Torrent-Wasp, justamente, donde hace una equiparación, digamos, del fenómeno con lo que sería una cobra que se enrolla para atacar durante el momento que está produciendo la primera expulsión de la sangre, para luego producir la contracción del asa apical y de esa manera generar o terminar de producir la segunda fase, ¿sí? O la fase de ascenso de este segmento, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la contracción precoz e independiente del subendocardio del ventrículo izquierdo genera una cavidad con una cierta morfología y suficiente rigidez para facilitar el efecto de émbolo, ¿sí? Probablemente para cuando se contrae el segmento ascendente de la lazada apexiana y se inicia la diástole, el subendocardio ya ha dejado de estar contrayéndose. Entonces, este mecanismo propuesto por Torrent-Wasp lo que hace es generar un nuevo paradigma que todavía se encuentra a prueba, pero en esta torsión que sufre el corazón y que en realidad produce el movimiento de las bases del corazón, ¿sí? Manteniendo lo más fijo el ápex cardíaco, va a generar la eyección de la sangre, ¿sí? Hacia ya sea la arteria pulmonar o la aorta, y
estos troncos entonces van a permitir la sangre, la salida de la sangre, perdón, hacia los sistemas correspondientes de pulmón o el sistema circulatorio periférico. Muy bien, esto nuevamente es una nueva concepción del ciclo cardíaco que es bueno que lo reconozcan y que sepan que existe y que tiene estas distintas lazadas que producen, primero por la contracción de la lazada basal, lo que sería el mecanismo de succión, ¿sí? Que lleva la sangre hacia el llenado ventricular, y luego la contracción que produce por el descenso por la contracción del segmento descendente y luego por la contracción del segmento ascendente, la eyección de la sangre hacia la aorta y la arteria pulmonar. En cuanto a distintas características de la dinámica cardíaca, vamos a hablar un poco de las particularidades que tiene el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo cuando se encuentran trabajando. El ventrículo derecho, ya habíamos dicho que se contraía como si fuese un fuelle, ¿sí? Este mecanismo en realidad tiene dos tiempos, ¿sí? El primero es donde la pared libre se va a cortar, ¿sí? El eje longitudinal del ventrículo derecho se acorta por la tracción o contracción de los músculos espirales. El segundo tiempo es donde participa principalmente el tabique interventricular, ¿sí? Donde en realidad la pared libre del ventrículo derecho se desplaza hacia el tabique y luego el tabique se desplaza hacia la pared libre. Eso serían el segundo y tercer momento que tiene la contracción ventricular y que produce justamente la expulsión de la sangre desde el ápex hacia la zona donde se encuentra la arteria pulmonar. ¿Sí? Estos tres movimientos están bien adaptados para expulsar una gran cantidad de volumen, es decir, que este ventrículo tiene que expulsar la misma cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo, es decir, alrededor de unos 130 mililitros, pero en un sistema de baja presión. Es por ello que las paredes también son mucho menos gruesas que las observadas en el ventrículo izquierdo, que veremos que tiene una dinámica de trabajo bastante distinta a la que tiene el ventrículo derecho. En particular, el ventrículo izquierdo se va a contraer como si fuera una mano estrujando un pomo de dentrífico, ¿sí? Dicen los libros como ejemplo. Y la acción mecánica no tendrá estos tres tiempos, sino que tendrá dos tiempos únicamente, donde primero habrá una constricción de la cámara por la contracción de la musculatura circular del ventrículo, y luego, en un segundo lugar, los músculos espirales tirarán del anillo valvular hacia el ápex, acortando, ¿sí? El largo de la cámara, y de esa manera eyectando también la sangre o empujando la sangre hacia la aorta. La forma cónica de la luz condiciona el ventrículo izquierdo para que tenga un cociente de superficie-volumen menor que el del ventrículo derecho, y esto contribuye a la capacidad para generar presiones altas que no tiene este bolsillo constituido por el ventrículo derecho. La contracción de las aurículas normalmente contribuye poco al llenado de los dos ventrículos, como hayamos visto, aunque en el ejercicio físico o en ciertas situaciones patológicas el aporte puede ser significativo y determinante de un correcto funcionamiento del sistema circulatorio, como pueden ser situaciones de hipertensión arterial o hipertensión pulmonar. En cuanto a la cronología de los acontecimientos, hay que tener en cuenta que la contracción ventricular para el corazón derecho se encuentra un poco desfasada del corazón izquierdo, y es por esto que en algunas situaciones, principalmente en inspiración profunda, se puede oír un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco, ¿sí? Justamente por el desfasaje de esta contracción ventricular. Y hay que tener en cuenta que el corazón derecho tiene una mayor duración de el periodo sistólico, justamente porque
la eyección de la sangre, aunque se produce contra un sistema que es de baja presión, ¿sí? Como puede verse acá, durante la sístole, ese corazón también ejerce menor fuerza debido a que tiene una menor pared muscular. Entonces, la duración es un poquito mayor en la sístole, en el corazón derecho que en el corazón izquierdo, pero las presiones son muy diferentes, como puede observarse en estas dos gráficas que se encuentran aquí abajo. En cuanto al trabajo cardíaco, lo que podemos decir es que las propiedades de una fibra muscular aislada pueden describirse de acuerdo a la longitud de la fibra y la fuerza, ¿sí? Pasiva y contráctil, y la velocidad de acortamiento. Esto ya lo hemos visto en el módulo del sistema nervioso, cuando vimos las características del músculo esquelético. Sin embargo, para estudiar la función de la bomba del corazón, nos interesa más que la velocidad de acortamiento y la longitud de la fibra, la presión y el volumen de las cavidades, y es por esto que vamos a ver más adelante justamente la relación de estas dos variables como determinantes o como forma de estudiar distintos factores que pueden afectar el volumen sistólico y por tanto el gasto cardíaco. ¿Sí? La presión transmural de los ventrículos, la diferencia entre la presión interna y externa de la pared, dependerá de la tensión de la pared y del radio de la cavidad, ¿sí? Como muestra en esta imagen. Además, el espesor de la pared también es un determinante de la presión transmural, más significativo en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho, perdón, y que entonces la ecuación quedará determinada reemplazando estos factores de la siguiente manera, como se observa en esta gráfica, donde sigma, ¿sí? Que representa el esfuerzo de la pared, ¿sí? Es igual a la diferencia de presión por el radio, ¿sí? Dividido 2 sobre delta, que delta corresponde al espesor medio de la pared. Es decir, que el esfuerzo de la pared será mayor cuanto mayor sea la presión y el radio, o menor sea el espesor de la pared. Y estos van a ser los determinantes más importantes que vamos a tener a la hora de hablar del trabajo cardíaco, principalmente externo, de ambos ventrículos. ¿A qué me refiero cuando hablaba recién de la gráfica de presión-volumen? Nosotros hace un momento vimos que una forma de estudiar lo que ocurría en el ciclo cardíaco durante un tiempo determinado era estudiar los cambios de volumen y los cambios de presión de las distintas cavidades. Sí, sí, nos ubicamos del lado izquierdo, aquí tenemos la curva de presión-tiempo y aquí la de volumen-tiempo. Si relacionamos ambas curvas, teniendo en cuenta que el factor tiempo es el factor común, podemos establecer una curva de presión-volumen en la cual tengamos una representación del llenado ventricular, aquí graficada en verde, la contracción isovolumétrica, ¿sí? Luego la fase de eyección ventricular, en color marrón, y lo graficado en color azul, que respondería a la relajación isovolumétrica. A partir de esta gráfica, entonces, lo que vamos a hacer es estudiar justamente el ciclo cardíaco, pero enfocándonos en los cambios de presión y volumen, que como hemos nombrado recién, son los principales determinantes del trabajo cardíaco. Estas curvas de presión-volumen tiene distintos puntos donde podemos ir identificando cambios que son importantes para interpretar qué va ocurriendo en el ciclo cardíaco. Si iniciamos el ciclo cardíaco o nos enfocamos en iniciarlo a partir del punto A, ¿sí? En este volumen tenemos la apertura de las válvulas mitrales, ¿sí? Entonces aquí tenemos un volumen pequeño, ¿sí? Que es el volumen telesistólico, es ese pequeño volumen que queda luego de una contracción normal, que ejerce una muy baja presión en el ventrículo, ¿sí? Luego, una vez que se produce la apertura de la válvula mitral, debido a la complacencia del ventrículo, la presión va a bajar mientras va aumentando el volumen dentro de la cavidad, hasta que empieza a producirse una
mejor alineación de los puentes cruzados del ventrículo y empieza a llenarse esta cavidad y empieza a dilatarse, con lo cual va a empezar a ascender la presión. Sin embargo, este ascenso de presión no es muy significativo debido a la complacencia que muestra la cavidad ventricular izquierda, mostrando una pequeña subida antes de llegar al cierre de la válvula mitral que corresponde a la contracción auricular. En este punto hemos llegado al periodo donde se cierra la válvula mitral y aún no se abre la válvula aórtica. Este es el periodo justamente entonces de contracción isovolumétrica. Aquí, sin haber modificaciones de volumen, el ventrículo empieza a contraerse y empieza a elevar la presión. ¿Hasta qué punto se va a elevar la presión? Y esto es muy importante, hasta el punto donde se abra la válvula aórtica, es decir que hasta el punto donde el ventrículo logre vencer la presión aórtica. Este punto quedará representado entonces por lo que se denominará, y veremos más adelante, como la poscarga. A partir de ahí se va a producir la eyección de sangre cambiando el volumen, ¿sí? Es decir, reduciéndose el volumen, mientras al principio se eleva la presión, porque justamente el músculo ventricular se está contrayendo para eyectar la sangre, y luego cuando empieza la relajación, a partir del punto E, empieza a caer la presión más que el volumen, ¿sí? Esta caída de presión hasta llegar al punto F, determinará el cierre de la válvula aórtica y a partir de aquí se seguirá relajando el músculo ventricular sin producir ningún cambio de volumen. Este es el periodo de relajación isovolumétrica y entonces eso terminará cerrando todo el ciclo. Justamente si hablamos del volumen que es eyectado, ¿sí? O la diferencia desde el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole, lo que estaremos hablando justamente es del volumen sistólico, mientras que si trazamos una línea recta que vaya desde C a F, la contracción isovolumétrica y la contracción o la fase de eyección ventricular corresponderá a lo que se denomina sístole, mientras que la fase de relajación isovolumétrica y de llenado ventricular corresponderá a lo denominado diástole. ¿Sí? Entonces el volumen sistólico, como comentamos recién, será el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole, ¿sí? Como puede verse aquí en esta gráfica. Mientras que la fracción de eyección es otro parámetro importante que relaciona el volumen sistólico y el volumen de fin de diástole. Y lo que nos está hablando es la capacidad que tiene ese corazón de enviar sangre en base al volumen que está quedando dentro de la cavidad o que tiene en la cavidad. Por eso es que relaciona el volumen eyectado con el volumen final que haya alcanzado a llenarse de sangre ese ventrículo. Normalmente la fracción de eyección es del 65%, más o menos 10%, y es un parámetro importante para evaluar en situaciones patológicas como puede ser la insuficiencia cardíaca. En cuanto al trabajo cardíaco, es importante saber que tenemos un trabajo o, digamos, un gasto energético producido por, ya sea el llenado pasivo del ventrículo, ¿sí? Determinado justamente por la sangre, ¿sí? Que va ingresando en el corazón, ¿sí? Y también justamente por el trabajo de las aurículas. Entonces esto generará que haya un movimiento de, digamos, agrandamiento de la cavidad durante el llenado, que es el área que se encuentra por debajo de A, B y C, y es el trabajo que realiza la sangre sobre el corazón. Es decir, que en esta etapa es una etapa justamente en la visión clásica denominada pasiva, porque el ventrículo únicamente lo que hace aquí es llenarse, es decir, que el trabajo energético que está haciendo, o el gasto energético que está haciendo, es únicamente el necesario para dilatar la cavidad. Sin embargo, el corazón, cuando eyecte la sangre, ¿sí? Dejará un área determinada por los
puntos D, E y F, en la cual representará el trabajo realizado por todo el corazón, ¿sí? Este trabajo será el realizado entonces en la fase de llenado y vaciado del corazón, y será todo el gasto energético que hace el corazón en cada ciclo cardíaco. Esta energía representa entonces la energía necesaria para producir la movilización de la sangre en cada ciclo cardíaco. Asimismo, tenemos un trabajo externo neto, que es lo que únicamente produce el corazón, ¿sí? Que es en realidad donde activamente participa, y es el área representada por justamente el loop de presión-volumen que habíamos visto recién, ¿sí? La relación entre el trabajo y el costo energético necesario para movilizar la sangre va a determinar la eficiencia mecánica del corazón, y son algunos parámetros que pueden medirse en una persona normal para establecer cómo justamente trabaja su bomba cardíaca, ¿sí? Para hacer el cálculo de la energía total que gasta el corazón, vamos a tener que tener en cuenta el trabajo de presión generado por el volumen, más la energía cinética generada por este movimiento de sangre, y a eso va a haber que sumarle, eso se denomina trabajo externo total, la energía de tensión producida por el corazón cuando se está justamente dilatando. Entonces, esa será la energía total, y el trabajo total será igual a la presión aórtica por el volumen sistólico. Estos parámetros entonces van a ser importantes para justamente ver cómo trabaja ese corazón, pero este loop de presión-volumen, además de permitirnos evaluar cómo está trabajando ese corazón, nos permite justamente relacionar y evaluar algunos parámetros que son importantes para la comprensión de fenómenos fisiológicos y también patológicos, ¿sí? Que dependerán tanto del llenado como del vaciado cardíaco, ¿sí? Los que dependen del llenado principalmente estamos hablando de lo que se denomina precarga, ¿sí? El concepto más importante descrito ya hace muchos años por Frank Starling es que el aumento de longitud de los sarcómeros por encima de 1,8 micras mejora, ¿sí? La contractibilidad de esta fibra muscular cardíaca. Y esto, con el paso del tiempo y el estudio, se ha visto que está determinado por la mayor disponibilidad de calcio y el mejor entrecruzamiento o enfrentamiento de los puentes cruzados para producir una eficiente o efectiva contracción de las fibras musculares. Entonces, a una longitud entre 1,8 micras y 2,4 micras es mucho más eficiente la contracción del músculo cardíaco, como puede verse en este lugar, justamente por tener una mejor longitud del sarcómero o una longitud del sarcómero ideal. Si uno toma la curva de tensión producida por esta longitud ideal, nos podríamos quedar con que el trabajo activo o la participación activa del músculo va a determinar lo que es la curva de tensión en sístole, mientras que la parte de abajo o la parte pasiva de trabajo que está haciendo durante el llenado ventricular me va a dar una curva de tensión en diástole. Estas curvas, tanto de sístole como diástole, vamos a ver que son justamente las curvas en las cuales se va a mover las variaciones de presión y volumen en el ciclo cardíaco, y son justamente la base y la parte superior de la curva que hemos estado viendo recién. La precarga, puntualmente, lo que hace es establecer que hay algunos factores que contribuyen al esfuerzo de la pared ventricular al final de la diástole, y eso es el primer factor importante. La ley de Starling dice que a una longitud de la fibra mayor, es decir, un volumen ventricular mayor de fin de diástole,
el corazón aporte más energía mecánica, es decir, que se contrae más eficientemente. Entonces el aumento del volumen de fin de diástole lo que hace, si tenemos una curva normal representada aquí en violeta, ¿sí? Desplaza el segmento isovolumétrico, ¿sí? La curva de llenado, desde C' hasta el punto C. ¿Sí? Entonces, este mayor volumen de fin de diástole lo que determinará es que haya, por un aumento en la precarga, es decir, en la cantidad de sangre que llegue al ventrículo, una mayor eficiencia en el entrecruzamiento de puentes cruzados y por tanto va a determinar una mayor eyección de sangre, ¿sí? Sin cambios en la contractilidad, que es la curva representada aquí por la relación de presión-volumen telesistólica, ¿sí? Que esta curva, que está representada y que está señalizada como RPBTS, lo que muestra es la presión isovolumétrica máxima teórica a la cual podría llegar el músculo cardíaco contrayéndose si es que no tuviéramos la posibilidad de abrir la válvula aórtica y por tanto eyectar la sangre. Es decir que esta curva sería o representaría el trabajo activo del músculo cardíaco y vamos a ver que es la que se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda cuando cambie la contractilidad cardíaca, justamente porque representa el trabajo activo del músculo cardíaco durante la contracción. Entonces, si nosotros no cambiamos la contractilidad y solamente modificamos la precarga, lo que tendremos como resultado es un mayor volumen sistólico, ¿sí? Entonces, el aumento de la precarga, primer dato importante, lo que hace es aumentar el volumen sistólico por producir un mejor alineamiento de los puentes cruzados y entonces una contracción ventricular más eficiente. Entonces la precarga quedará determinada o dependerá de la presión, el volumen y el espesor ventricular al final de la diástole. Por eso es que es durante el llenado la precarga, ¿sí? Y entonces la precarga estará determinada por el radio telediastólico ventricular, ¿sí? Que dependerá justamente de la distensibilidad del ventrículo y también del pericardio, ¿sí? En algunas patologías esto se afecta y entonces afecta la precarga. El espesor de la pared, que depende del estado trófico del miocardio, ya sea normo, hipo o hipertrófico. La situación fisiológica hipertrófica, por ejemplo, de un deportista, es un ejemplo fisiológico de cambios de espesor en la pared. Y también la presión telediastólica, que depende de los factores que determinarán justamente el retorno venoso, por eso es también el concepto de precarga, ¿sí? Entonces la volemia, la capacidad del sistema venoso, la presión de llenado y la contracción auricular serán determinantes justamente de la precarga en particular. Otro fenómeno o otro parámetro importante a tener en cuenta durante el trabajo de esta bomba cardíaca es la poscarga. Las poscargas son los factores que contribuirán al esfuerzo total de la pared ventricular durante la eyección de la sangre, es decir, durante la sístole. Aquí lo que se está modificando no va a ser la sangre que llega, ¿sí?, al ventrículo, como vimos recién aquí en la precarga, sino que lo que se modifica es la presión que tiene que vencer el ventrículo para expulsar la sangre. Es decir, que van a ser la fuerza que deben ser, la poscarga como concepto es la fuerza que deben vencer los miocitos que se contraen para eyectar la sangre, ¿sí? Entonces, a mayor presión aórtica, ¿sí?, mayor poscarga. Esto significa que el ventrículo tendrá que hacer mayor fuerza para alcanzar la presión y abrir la válvula aórtica y por ello luego podrá eyectar una menor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque luego, si no se modifica nuevamente la curva que representa la contractilidad, el trabajo determinará que a una mayor poscarga tendremos un menor volumen sistólico, ¿sí? Y como
digamos, resto de sangre, quedara un mayor volumen de fin de sístole, ¿sí? Fíjense que se movió el punto de A' hacia A, y ese mayor volumen de fin de sístole será luego corregido por o representará una mayor precarga, que será lo que terminará luego compensando justamente el volumen sistólico que en un principio fue de menor cuantía debido a un aumento en la postcarga. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta que estos fenómenos que se estudian o se caracterizan de forma aislada, en realidad durante cada ciclo cardíaco van trabajando uno de la mano y compensándose unos a otros para mantener justamente el volumen sistólico de una manera correcta, ¿sí? Y adecuada para justamente mantener estable siempre el gasto cardíaco. Ya vamos a ver que además del volumen sistólico, el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca, y una disminución del volumen sistólico puede ser compensado justamente con un aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual conlleva a también un cambio en la contractilidad miocárdica, cuestión que vamos a ver a continuación. Entonces, para la poscarga, lo que tenemos que tener en cuenta es que va a estar determinado por también la presión, el volumen y el espesor ventricular, pero durante la sístole. Entonces, la poscarga va a estar determinada por el radio sistólico, ¿sí? Que depende en parte del radio alcanzado al final de la diástole, el espesor de la pared, que depende del estado trófico del miocardio, al igual que lo que vimos recién para precarga, pero aquí sí está la mayor diferencia con precarga, que la presión depende de la presión sistólica ventricular, entonces va a depender de la impedancia de entrada aórtica, la cual a su vez está determinada por la resistencia del tracto de salida, la resistencia valvular y la presión arterial sistémica. Entonces, los determinantes de la poscarga estarán principalmente en la resistencia valvular y en los determinantes de la presión arterial sistémica, que veremos en próximas charlas. Para el caso de la contractilidad, habíamos hablado que esta curva de relación presión-volumen telesistólica, que es una curva determinada justamente por un valor teórico, que es el que podría alcanzar aumentando la presión del ventrículo si no tuviera la presencia de la válvula aórtica, que vacía justamente el ventrículo. Pero esta curva puede modificarse y puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, determinando también cambios en el volumen sistólico. Es decir, que yo puedo cambiar la contractilidad cardíaca sin hacer cambios en la precarga y la poscarga, aunque recordemos que el solo aumento de la precarga mejora la contractilidad cardíaca, pero no por este mismo mecanismo que vamos a ver a continuación, sino recordemos por el mejor alineamiento de los puentes cruzados de las fibras musculares. Para este caso, en realidad, la contractilidad lo que hace es, al aumentar, es producir una mejor eyección de la sangre que se encuentra en el ventrículo. ¿Y esto qué significado tiene? Nosotros dijimos al principio, cuando hablamos de la descripción de esta curva, que el pequeño volumen que quedaba al final de la sístole siempre servía como un reservorio de sangre. Estos 50 mililitros que quedan en el ventrículo, una vez que se cerró la válvula aórtica, sirven como reservorio. ¿Para cuándo? Y para situaciones, por ejemplo, como el ejercicio físico, donde aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y al aumentar la frecuencia cardíaca tenemos que mejorar, ¿sí?, la eyección de la sangre para mantener el gasto cardíaco. Esto se logra a partir de, en un principio, ¿sí?, echar mano, si se quiere, a este reservorio de sangre, ¿sí?, del volumen de fin de sístole, a partir de una mejora en la contractilidad. Entonces, el aumento de la contractilidad lo que hará es aumentar el volumen sistólico en base, ¿sí?, ¿a qué? A que se eyectó más sangre proveniente de este reservorio que tiene el ventrículo izquierdo al final de la sístole normal, ¿sí? Entonces pasamos de esta curvatura
de color violeta, ¿sí?, a la curvatura roja, donde se ha eyectado un mayor volumen sistólico en base a aumentar la contractilidad, es decir, hacer o movilizar la curva de relación presión-volumen telesistólica hacia la izquierda. Entonces recordemos que el aumento de la frecuencia cardíaca aumentará la contractilidad por aumento también del contenido de liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Sin embargo, no es necesario aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar la contractilidad. Esto se puede hacer farmacológicamente, ya verán a lo largo de la carrera que hay gran cantidad de fármacos inotrópicos positivos que producen este efecto, como puede ser el digital, y también algunos inotrópicos negativos que son necesarios para situaciones donde el corazón no puede trabajar de manera normal y que actúan como por ejemplo bloqueando los canales cálcicos y por tanto moviendo esta curva de contractilidad hacia la derecha. En cuanto a la curva de presión-volumen del ventrículo derecho, ya para finalizar, lo que podemos decir es que es una curva de forma triangular, ¿sí?, a diferencia de la curva que veíamos en el ventrículo izquierdo, principalmente porque va a trabajar con una presión baja, ¿sí? Esa presión baja hará que tenga un periodo isovolumétrico sistólico muy breve, ¿sí? Y además que la relajación isovolumétrica también sea breve, lo que origina una curva muy parecida a lo que sería un triángulo, a diferencia de la que habíamos visto anteriormente, que tiene más forma rectangular. El aumento de la precarga en el ventrículo derecho aumenta la fuerza de contracción según la ley de Frank-Starling, al igual que lo que pasaba en el ventrículo izquierdo. Y el llenado del ventrículo derecho está más influenciado por los movimientos respiratorios que el izquierdo, por ser justamente un sistema de baja presión, además de el efecto de succión que produce la presión intratorácica sobre el retorno de sangre a partir de las venas cavas. La poscarga del ventrículo derecho es normalmente baja porque el árbol vascular pulmonar posee una baja impedancia, es muy distensible y presenta menor reflexión de ondas que el árbol arterial sistémico, pero si se aumenta la poscarga, en realidad el asa presión-volumen derecha empieza a adoptar el patrón observado en el ventrículo izquierdo, lo que se dice que la curva se izquierdiza, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta que el ventrículo derecho tiene también un asa de presión-volumen que no es de iguales características a la del ventrículo izquierdo, pero que en situaciones patológicas puede ser muy semejante. Para resumir, podemos decir que el volumen sistólico es la cantidad de sangre expulsada de los ventrículos durante la sístole, es la diferencia entre los volúmenes diastólico final y volumen sistólico final de los ventrículos. Los ventrículos no se vacían por completo durante la sístole, dejando un volumen residual en el ventrículo para el siguiente ciclo de llenado. El costo energético del trabajo en el corazón es mayor para el trabajo realizado para generar presión que para el trabajo realizado para expulsar la sangre. El volumen sistólico está determinado por la longitud de la fibra al final de la diástole, la poscarga y la contractilidad. En la contracción ventricular, la precarga es la distensión de las fibras por sangre durante el llenado ventricular. La poscarga es la presión arterial contra la cual el ventrículo propulsa la sangre. Un aumento en la longitud de las fibras cardíacas, como sucede cuando aumenta la carga ventricular, produce una contracción ventricular más potente. La relación entre la longitud de las fibras y la potencia de contracción se denomina relación de Frank-Starling o ley de Starling del corazón. Los cambios en la contractilidad del músculo cardíaco se asocian a cambios en la cantidad de calcio liberado mediante mecanismos de liberación calcio inducido por calcio, y la contractilidad es una expresión del rendimiento cardíaco para una precarga y poscarga determinadas. La contractilidad puede modularse a través también del sistema nervioso autónomo y otras sustancias, como comentamos recién, en base a aumentar o disminuir la disponibilidad de calcio y por tanto la capacidad contráctil de la fibra miocárdica. La bibliografía de referencia para esta charla ha sido el libro de bases fisiológicas de la práctica médica Ives y Taylor, y también el texto virtual de Fisiología y Biofísica de Sarabia.
Bueno, eso ha sido todo hasta ahora. Muchas gracias por su atención.